Hola Barbie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Paul? Emocionado. Bien. Emocionado. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Freddy Vivas. Él es CEO de Rocking Data. Es profe de la Universidad de San Andrés. Pero más importante, Ujú. es el autor del libro Cómo piensan las máquinas. ¿Sí? Freddy, ¿cómo estás? Un placer estar acá, contento de conversar y gracias por la presentación. Muchas gracias a ti, Freddy, por nada, tomarte el tiempo. Y bueno, pues si quieres comencemos. Barbie, el libro este es increíble. Eh, Cuéntenme un poco del libro. A ver, Vamos a a la entrar un poco en audiencia. tema. Eh, Freddy, por si no lo sabes, Barbie y yo somos fanáticos fuertes de Black Mirror. Así que este libro nos vino como anillo al dedo. Y la consigna inicialmente mía era la preocupación, creo que de muchas personas suele ser, ¿me va a reemplazar la máquina o no me va a reemplazar? Mi pregunta, ¿no? Bueno, yo la verdad que tengo más preguntas que ustedes seguramente, pero bueno, es un tema que vengo investigando hace mucho tiempo y más que investigando, trabajando y viviéndolo de primera mano. Eh, yo trabajo con Rocking Data, que es la empresa que fundé junto a dos amigos hace 4 años, y lo que hacemos es construir algoritmos. Algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, que son estas técnicas que automatizan procesos, que aprenden de los datos, que hacen predicciones futuras. Es todo muy loco, suena, ¿no? Cuando uno lo cuenta. Para nosotros en nuestro día a día y estamos acostumbrados. Y también lo vemos un poco más terrenalmente, me parece, porque nosotros trabajamos con las empresas y no construimos Terminators, digamos, ¿no? Lo que hacemos es algoritmos que, por ejemplo, imagínate que una empresa que vende un producto quiere saber cuánto va a vender de un producto dentro de 15 días. O donde hay un montón de archivos dando vueltas de Excel, de otros sistemas, de un montón de cosas, y es un caos tener información clara, los ayudamos a que eso pase, ¿no? Es mucho más terrenal de lo que suena, y las empresas que están incorporando esto realmente son más productivas, tienen más posibilidades de ser líderes en sus propias industrias. Eh, no vi ninguna empresa que esté incorporando esto que eche gente, al contrario, porque su negocio es más grande, su negocio termina siendo más escalable, y es un círculo positivo de cómo las empresas optimizando los procesos o entendiendo mejor los datos o entendiendo mejor a los consumidores, venden más, fidelizan más, optimizan procesos. Entonces termina siendo un proceso de mejora, donde las personas por ahí dejan de hacer una parte de su rol, ¿no? Una tarea la dejan de hacer, esa tarea quizás entra un algoritmo a realizarla y las personas empiezan a hacer otras actividades. Y para esas otras actividades, por supuesto, hay desafíos, porque hay que seguramente desarrollar mayores tareas creativas, mayores tareas donde la empatía juegue más, ¿no? Donde lo humano se ponga a servicio de la innovación. Yo creo que innovar hoy es humanizar, ¿no? Y las empresas van a ir a esos modelos. Por lo tanto, no creo que haya un reemplazo, respondiendo rápido ya a la pregunta que me hacen, respondiendo rápido les digo, no hay un reemplazo masivo de roles de personas. Sí, lo que va a haber son tareas dentro de los roles que la inteligencia artificial va a empezar a realizar. Ahora, me voy a ir un cachito de esta pregunta, pero porque no me quiero olvidar de esto que me surgió a raíz de lo que estás contando, y tiene que ver con que esto que me decís de las predicciones, por ejemplo, una predicción de por sí como que te da una cierta tranquilidad, ¿no? El hecho de el futuro es total incertidumbre y eso también significa una cierta cuota de nerviosismo, de ansiedad, ¿no? Entonces, esto que me decís, el tema de las predicciones con las empresas y demás, uno por ahí se puede llegar a pensar, ok, sí, en países desarrollados está todo bien, lo reentiendo. Ahora, en un contexto como por ejemplo Latinoamérica, donde la incertidumbre es algo de todos los días, eh, ¿cómo aplica esto? ¿También es así tal cual? ¿Funciona tal cual? Porque digo, es interesante, digo, ¿no? Ok, ¿una máquina realmente puede hacer predicciones en el contexto latinoamericano? Sí, es una gran pregunta, me hacen todos los días esa pregunta. Mirá, la pregunta es, si no lo haces así, ¿cómo lo haces? Es más esa la pregunta. Porque, mirá, la mayoría de las empresas
están empezando a incorporar estas tecnologías. Las empresas digitales, las que llevan el liderazgo, digamos, de empresas como Amazon, como Netflix, como Google, Facebook, todas esas empresas implementan algoritmos de inteligencia artificial y machine learning hace 10 años, ¿no? Ya tienen un camino hecho, nativamente nacieron con datos digitales, entonces su trabajo es entender cómo usarlos mejor y tienen una tremenda materia prima para hacer cosas con los datos. Las empresas que no tienen una raíz digital, como pueden ser una empresa que vende cerveza o que vende combustible, o un laboratorio, una clínica, no tienen nativamente datos digitales, tienen que descubrir las maneras de generar datos digitales, como son las aplicaciones para comprar y pagar el combustible en estación de servicio, ¿no? O las tarjetas de fidelización en los supermercados. Buscan la vuelta para tener más datos, entenderlos y modificar y hacer mejores experiencias para los usuarios. Entonces, dicho esto, yo creo que lo que sucede es que no hay muchas maneras de hacer esto mejor. O sea, es como la principal herramienta. Y las empresas que no tienen machine learning, por ejemplo, para hacer una predicción de cuánto van a vender de un producto, tienen como mucha base en la intuición, solo en la intuición, y en lo que creen que va a suceder, lo cual es aún peor de lo que se podría hacer, ¿no? Y encima el contexto tan variable. Entonces, cuando vamos a una empresa y le preguntás cómo ejecuta esa predicción o cómo saben cuánto van a vender el producto, realmente muchas veces es demasiado subjetivo, ¿no? Y demasiado basado en la intuición. Con esto no quiero decir que la intuición no sirva, al contrario, yo creo que la intuición es buena una vez que tenés datos, sobre esos datos tomás una decisión. Y ahí podés decir, mira, acá los números me dicen esto, pero según mi experiencia pienso que también puedo ir por este otro lado. Y bueno, tomás una decisión que los años de experiencia de cada persona al frente de una organización le va a ayudar a tomarla. Pero fíjate lo que pasó en pandemia, ¿no? Pasó en pandemia que mirábamos los números de casos de COVID y no sabíamos cuánto iba a haber dentro de una semana, no teníamos mucha idea. Y les cuento un ejemplo, el proyecto que hicimos nosotros con Rocking Data en esa época, donde mucha gente nos decía, ¿qué podemos hacer con los datos para optimizar la atención médica o para mejorar la forma que vamos a distribuir las vacunas? O sea, datos que había dando vueltas por ahí. Y a través de un conocido que trabaja en un sanatorio, el segundo que recibió más casos de COVID en Buenos Aires, él me decía, ¿cómo hacemos para a través de los datos poder predecir con cierto margen de error cuánta gente puede ingresar al sanatorio? Yo necesito saberlo, me decía, porque no sé si puedo dar vacaciones a mis médicos, si tengo que salir a contratar más personal, si necesito más camas, más insumos, mucha incertidumbre que redondaba en atención que se podría mejorar si fuéramos un poco más precisos en esa predicción. Bueno, lo que hicimos fue, durante más de 2 meses, analizamos los casos que se inscribían en la guardia, ¿no? Diagnosticados de COVID positivo, y empezamos a construir un modelo predictivo para que ellos puedan ver 15 días hacia adelante cuántos casos con COVID iban a ingresar. Ellos tienen hoy un tablero que les tiene una curva y les va diciendo cuántas personas iban a ingresar. En diciembre del año pasado tuvo el 98% de precisión. O sea, decía, no sé, 40 casos y les llegaba a 38, a ese nivel. Y por supuesto eso, fíjate que si eso estuviera en todos los sanatorios médicos, la diferencia en la atención que hubiésemos podido tener, ¿no? Es un ejemplo nada más. No solamente las predicciones son de ventas, donde las variables económicas por supuesto influyen, pero lo que voy es que es un mecanismo flexible, con rigurosidad científica, basada en matemática y estadística, que aprende y mejora. Por lo tanto, eso lo convierte y escalable, ¿no? Porque ese algoritmo que hicimos para un sanatorio, si tuviéramos 1000 sanatorios con la misma lógica de los datos de entrada, podríamos hacerlo casi en forma automática. Esa escalabilidad le da una potencia a la ciencia de datos que no tiene ninguna otra herramienta para solucionar estos problemas. Por eso me encanta todo esto, ¿no? Y por eso trato de difundirlo, porque realmente es un uso tremendamente positivo para la sociedad. Totalmente. Y yo me quedo ahí con, y esto sé que lo mencionas dentro del libro, un par de cosas. Primero, veo que en el libro anotabas que te pareció una virtud poder trabajar con equipos multidisciplinarios, es decir, que esto un poco la transición por la que tienen que atravesar ciertas industrias que no son nativamente digitales, se pueden nutrir también, ¿no? de perfiles que por ahí no tienen mucho que ver con explícitamente medicina, pero
digo, tienen un trasfondo en data science y pueden aportarle a esa industria. Y por el otro lado, algo que me encantó, sobre todo de Rocking Data, y es esto de Data for Good. Hacer el bien con los datos, ¿no? Implicando obviamente ya el lado más apocalíptico de que, bueno, puede haber data para mal. No, pero igual al margen... Vos sabés que iba a preguntar algo en relación a eso, Sí. porque... Y es algo que hablamos mucho vos y yo. No sé si te pasa, Freddy, o te ha pasado... Creo que nos pasa a todos en la carrera, en nuestra carrera profesional, de agarrar y decir, ok, sí, perfecto, yo trabajo para una empresa o estoy creando mi propia empresa y crezco a nivel profesional y todo, pero... Hay momentos donde decís, pero yo realmente estoy haciendo un bien a la humanidad. Esto que hago, ¿sirve realmente para algo más allá de un fin comercial que es súper válido? Y con todo esto que comentabas, digo, yo ya me fui. Me puse a pensar y dije, ok, entonces el machine learning en los gobiernos, en las organizaciones gubernamentales, ¿cómo avanzarían los países subdesarrollados con esta tecnología? Y también otra cosa en relación a esto, y ahora te hago la pregunta, es también otra cosa que hablamos mucho, el tema de cuestiones burocráticas o cuestiones que digo, ay, esto podría hacerse tanto más fácil de lo que es, pero tanto más fácil, simplemente haciendo tal cosa. Entonces, la pregunta de Freddy es, ¿vos tenés una idea o te pusiste a pensar cómo podemos avanzar hacia eso? ¿Cómo podemos romper esa barrera burocrática, esa barrera de, no sé si es mente cerrada o cómo llamarlo, pero esa barrera que nos impide progresar de una manera tan fácil? Porque las herramientas evidentemente están, vos mismo es tu día a día. ¿Cómo podemos... la gente común, ¿no? Totalmente, no, y o sea, creo que ahí el reto también está como romper un poco con una cultura ya establecida de intuición, por así decirlo. Me encanta porque en el libro también habla mucho de eso, de que como en los gobiernos agilizarían pero, una cantidad de procesos y de casos que cambiarían totalmente el rumbo. Mira, yo creo que la mejor forma es hacer. O sea, es muy simple mi respuesta y capaz muy poco profunda, pero creo que cuando uno hace, uno también inspira a otros a hacer, ¿no? Si yo te cuento este caso de que hicimos un proyecto para un sanatorio médico y que les cambió la forma de gestionar y optimizó un montón de procedimientos y que eso redundó en pacientes mejor atendidos y quizás gente que se salvó la vida por ese algoritmo. Claro. Eh, es una escala muy pequeña lo que conseguimos, pero creo que es suficientemente claro como para inspirar a otras personas. Me parece que es ese camino, ¿no? Hay tecnologías como, por ejemplo, blockchain, en la que nosotros estamos empezando a experimentar y cruzar blockchain con inteligencia artificial, estamos teniendo conversaciones, que me parece que pueden cambiar mucho la forma en la que vivimos. La gente, especialmente la gente más joven, va a ser es cada vez más permeable a todo esto y a experimentar. Me pasó de que proyectos, por ejemplo, que yo intenté trabajar hace 10, 15 años de salud y digitalización, donde me decían, no, eh, pasar una receta por escaneada y pasar por mail no se puede por temas de tal, y ahora veo todo el mundo lleno de médicos mandando por WhatsApp recetas médicas, ¿no? Sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de encriptación, nada, pudiendo hace 10 años haber hecho una plataforma que fuera mucho más eficiente para eso. Lo mismo pasó con educación, donde todo el mundo salió a tener que crear plataformas que corran, y empresas como ustedes que vienen ya hace muchos años trabajando tienen una ventaja tremenda sobre eso. Entonces, creo que ahora esto que pasó con la pandemia como que puso en la mesa el cambio que realmente hay que hacer y que mucha gente salió corriendo a apagar incendios. Ahora estaría bueno que con esa cosa ya implantada de lo digital se queda, la nueva normalidad no va a ser igual que hace 3 años, va a ser híbrida, ¿no? Donde la gente va a decir, che, ¿por qué estoy yendo al médico para esperar 2 horas y que me atiendan 5 minutos, cuando esto podría haber hecho una cámara así? ¿Por qué estoy 2 horas de viaje para una meeting que podría haber sido un Zoom? 1 hora buscando estacionamiento. Sí. Voy una vez para esa reunión, pero voy y me tomo un café, almuerzo, me río, me divierto. No necesariamente puedes hacerlo, tenés que hacerlo como lo hacías antes. Entonces, creo que el cambio que estamos experimentando hoy es revolucionario y hay una oportunidad tremenda de que la gente empiece a adoptar estas tecnologías y a implementarlas. Yo lo único que pienso
en función de tu pregunta de cómo hacemos el cambio, para mí la única forma que yo conozco es haciendo y mostrando y que la gente diga, mirá cómo esta plataforma de pagos vas a cualquier parte del país, en el medio de la montaña y sin efectivo podés comprar, como lo veo hoy, que antes era imposible. Hace 2 años era imposible. Hace 10 años la gente no ponía tarjeta de crédito en online porque no confiaba y ahora sí. Entonces, el cambio se ve, aparece, pero porque hay algunos locos que lo hacen igual y aunque nadie les crea y nadie diga que eso va a funcionar, terminan haciéndolo igual, ¿no? Por eso la importancia del emprendedurismo, ¿no? Para mí, donde la gente como que lleva una bandera hacia adelante, confía en eso y lo hace, ¿no? Totalmente. Quisiera tocar otro punto también que se va más para el final. Pues estoy spoileando todo el libro, perdón. Queden avisados que spoileé todo el libro. Me gustaba esto de por ahí presentar el asunto de los sesgos. Digo, que la responsabilidad que implica, ¿no? Traer datos que traigan, que sean, que incluyan a la mayor cantidad, que no haya como, pues estos sesgos directamente. Me acuerdo que planteabas el ejemplo de Amazon, me parece que de recursos humanos. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna forma como fija con la que se evite a toda costa esto de los sesgos? Porque también encontré otra cita que era algo así como, un poco los sesgos han hecho que nosotros lleguemos hasta donde estemos, ¿no? Un poco discernir qué nos hace bien y qué nos hace mal nos ha traído hasta acá. Sin duda. Claro, los sesgos, digamos, son intrínsecos del humano, digamos, no de las máquinas. Esa es la primera aclaración que me gusta hacer siempre porque, no sé, a mí en algún momento me han mirado raro entrando a un boliche o no me habrán dado un crédito o me habrán dado menos crédito de lo que hubiese correspondido por determinadas razones. Quizás, por ejemplo, el barrio donde me crié. O me pasó de por ahí de trabajos que no conseguí y nunca tuve una explicación de por qué no los conseguí. Y entonces esos sesgos están en nuestra naturaleza. Y la inteligencia artificial lo que tiene de peligroso es que es la escala, digamos, ¿no? Es escalar esos sesgos. Que los sesgos en los datos le enseñen, entre comillas, a una inteligencia artificial algo y que esa inteligencia artificial tome decisiones usando los mismos sesgos que teníamos los humanos. Eso es el peligro, y a mí lo que me parece una oportunidad es que, y un poco creo que lo intenté plantear en el libro, porque para hacer el libro la realidad es que hablé con mucha gente, hablé con gente de neurociencias, psicología, filosofía, abogados, hablé con de todo, que lo puse ahí en agradecimiento, porque realmente yo tenía muchas dudas de un montón de cosas, todavía las tengo, pero para hacer el libro no quería escribir algo sin por lo menos pimpoñar ideas en un Zoom 2 horas con alguien, ¿no? Entonces lo hice, y muchas cosas que yo les planteaba, por ejemplo, abogados, decía, una abogada, Ceci Danesi, una amiga, decía, yo la primera vez que escucho hablar todo el tiempo de sesgos es con AI. O sea, vos buscas seguramente sesgos en Google y te aparece sesgos en AI, no te aparece sesgos en la vida, ¿no? Claro. Entonces, lo que siento es que hay una oportunidad de buscar la transparencia y una forma ética de hacer las cosas para todo, no solamente para las cosas de AI. Veo una oportunidad ahí, tipo, nos estamos planteando cuando entras a una página de un banco y querés sacar un crédito y te da, no sé, X cantidad de plata, pero entra tu hermano y le da el doble. Vos decís, che, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la razón? Porque me preguntó la edad, porque se vio desde qué tipo de dispositivo, si entré desde un celular iPhone o de otro medio, ¿entendés? Entonces te vas a empezar a plantear. Y, ¿entendés? Es muy loco lo que pasa, vas a querer saber. Y cuando vayas a un banco o una sucursal, también vas a querer saber. Y vas a querer que te explique. Y también vas a querer que te expliquen por qué no te toman en un trabajo. Y un montón de cosas. Vas a querer entender más. Lo cual me parece muy positivo. Entender la lógica atrás de las cosas me parece siempre que dispara la curiosidad. ¿Y cómo hacer para disminuir esos sesgos? Bueno, en principio nosotros desde Rocking Data nos preocupa un montón. Tenemos un equipo que está trabajando en eso, creando como una especie de framework, como un marco para crear inteligencia artificial ética, donde una de las cosas que hacemos es nos preguntamos el propósito del proyecto que estás haciendo. Si vos estás haciendo un chatbot con inteligencia artificial que escuche tu voz y busque dentro de una página de una empresa, esa voz va a interpretar una persona disléxica, va a interpretar una persona mayor, va a interpretar
Bueno, esas preguntas, ¿no? Para cada proyecto, hacerse esas preguntas, incluir a todo el mundo, ver cómo afecta colateralmente a otra parte de la sociedad, tratar de que los algoritmos sean transparentes, o sea, que vos puedas responder esas preguntas que yo fui haciendo. A veces no se puede, hay algoritmos más de caja negra, como las redes neuronales, como Deep Learning, donde vos querés la eficiencia, si vos querés encontrar, no sé, una mancha de piel que pueda ser peligrosa o no. A vos te interesa la precisión con la que detecta el tipo de problema que puedes tener en la piel. Te interesa saber eso, no te interesa si hay más grande, pues más chico, porque tiene más profundidad o no. Te interesa la precisión esa, porque te puede salvar la vida. Entonces, no entendés cómo funciona atrás en ese caso. Pero hay otros casos, como ponía el ejemplo del crédito, sí. Entonces, si te fijas ahí, empezás a profundizar, empezás a hacerte preguntas, y los equipos multidisciplinarios ayudan a eso, ¿no? Hoy no veo otra manera que no sea esa forma, donde nosotros en Rockefeller tenemos 2 filósofos, ahora entra un segundo filósofo, no los vamos a buscar, pero llegan y nos parece espectacular que quieran trabajar, filósofos que programan en Python, inteligencia artificial, no solamente filosofean, sino que también construyen tecnología, y gente de economía, de empresas, de marketing, de ingeniería, por supuesto, de psicología, de estadística, de un montón de ramas, y esas conversaciones, imagínense, son tremendas, y donde nadie tiene la razón, ¿no? Sino que todos estamos tratando de construir lo mejor posible. Vos mencionabas recién una serie de profesiones, y mi siguiente pregunta es, todo esto que estamos hablando, inteligencia artificial, de un montón de avances y demás, muchas veces parece de una película de ciencia ficción, y la gente que no está en contacto constante con esto, realmente hasta lo podría considerar únicamente como algo de ciencia ficción. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan lejos realmente está una persona común y corriente? Y llamo común y corriente a la persona que, perdón, ¿no? Pero para simplificar, a la persona que no está en contacto con esto todos los días, ¿no? Una persona que trabaja de lunes a viernes o de freelance o lo que sea, pero como que no está en contacto en esto. Esa persona, ¿qué tan lejos está de manejar esto, de trabajar de esto, de agarrar y decir, ok, yo quiero poner mi granito de arena? Evidentemente esta es una muy buena herramienta para ayudar a la humanidad, yo quiero aportar, quiero entender esto, ¿qué tan lejos estoy? ¿Tengo que estudiar programación? ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo me puedo empapar de esto? Mirá, yo creo que hay como diferentes niveles, ¿viste? Esto es como cualquier disciplina, es muy compleja y encima es muy nueva. Yo estoy como obsesionado con esto hace como 10 años, estoy todo el tiempo pensando y construyendo proyectos y, no sé, escribiendo, investigando, hago un poco de todo, siempre de lo mismo, ¿no? Hace, sí, 10 años. Y te digo que todavía me sigo planteando las mejores formas de hacer esto. Y encuentro en esta complejidad de conceptos, de enfoques, ¿no? Por empezar, decirte que el mundo de datos tiene como una parte de software y de tecnología, donde aparece la programación, la nube, las bases de datos, Excel, visualizaciones de datos, qué sé yo. Después tenés la parte matemática, estadística. Y después tenés la parte de negocio, la parte de cómo entiendo un problema en profundidad y puedo aportar desde esa visión, ¿no? Por ejemplo, para un sanatorio médico, cuando hicimos el proyecto, no lo hubiésemos podido hacer solos nosotros, que sabemos de datos, nada más que de datos, digamos, ¿no? Porque necesitábamos de otro lado una persona del sanatorio, que en este caso era un médico, el jefe de terapia intensiva, que identificaba las variables que había que mirar, ¿no? Las variables que nosotros no hubiésemos podido reconocer, seguramente, o nos hubiese costado un montón. Si quisiéramos hacer, no sé, un modelo predictivo para saber los alumnos que pueden abandonar una carrera, vamos a necesitar un director de la universidad, una persona de bedelía, docentes, o sea, y ahí está el mundo ese que entiende el problema, y ahí hay un montón de oportunidades. Si encontramos gente que entiendan de un problema y también empiecen a entender el lenguaje de los datos, ¿no? Como mucha gente le dice el data translator, es una persona que puede estar entre el problema de negocio y los expertos en tecnología. Esa persona casi no existe hoy en día. Y para hacer ese trabajo no tenés que ser ni programador, ni ingeniero, ni nada. O sea, simplemente tenés que tratar de entender cómo funciona todo esto y ver cómo conectar esos mundos. Entonces, por ejemplo, nosotros en la Universidad de San Andrés armamos un programa que es básicamente de eso, que es entendimiento de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, ves, modelos predictivos se pueden hacer todo esto. En las industrias se puede hacer así. Las tecnologías se llaman así. Los perfiles que trabajan esto se llaman... Es un nivel de entendimiento general
Y eso te sirve ya para hacer un montón de cosas. Después tenés el que quiere ponerse a construir la tecnología, el que quiere ponerse a codificar, que ahí hay un montón de gente y está buenísimo, pues se van a necesitar un montón de estos perfiles. Salieron, los científicos de datos tenían como 3 o 4 años seguidos el puesto más buscado del mundo. Hay un montón de oportunidades ahí. Y ahí estamos hablando de una parte más técnica, donde tenés que profundizar en aprender a programar, tenés que saber usar lenguaje como Python, vas a tener que usar cosas de estadística, vas a tener que usar cosas de algoritmos, modelos predictivos, visualizaciones de datos. Hay toda una parte técnica que si te interesa meterte a construir, está ahí. Entonces veo como esos dos grandes mundos. Por supuesto, los dos son mundos muy diferentes. Por ejemplo, gente que se viene de la ingeniería dice, bueno, quiero aprender Python y aprender a desarrollar. Gente que viene de una empresa te dice, yo quiero liderar la transformación digital, porque esto que hablamos de transformación digital de mi compañía y quiero llevar esta empresa que vende, no sé, muebles, a que sea la número 1 vendiendo muebles en el mundo digital. Bueno, listo, vas a tener que entender cómo funcionan esos proyectos. Entonces, cómo meterte, cómo abordarlo, depende mucho también de tu objetivo, ¿no? Pero esas son como las posibilidades que existen. Ahora, vos comentás esto y yo lo primero que pienso es, bueno, evidentemente todas las organizaciones, todas las empresas, absolutamente todos los grupos de personas que trabajan por un fin necesitan una persona que se encargue de esto, y evidentemente la gran mayoría no la tiene aún, porque bueno, recién se está viendo. Entonces lo primero que pienso es, ok, acá tenemos una gran oportunidad, la gente tiene que salir ya a agarrar a estas organizaciones, estas empresas y decirle, mira, vos necesitas a alguien como yo porque yo te voy a hacer esto, esto y esto. Entonces mirá el proyecto que armé, ¿no? Me parece que eso sería un gran paso. Totalmente. Sí, para... sí, coincido en que cada vez va a haber más organizaciones que van a necesitar estos perfiles. También coincido en que son pocas las que tienen estos perfiles hoy. Yo creo que dentro de los perfiles que trabajan, solamente quiero hacer un comentario, porque normalmente se piensa que los perfiles que trabajan en data son los nerds, y va a haber un grupito chiquito que van a entender de datos y el resto de la compañía no va a tener nada que ver. Y eso es absolutamente incorrecto. Lo que va a pasar en los próximos años, va a haber un grupo de la organización que van a ser expertos, donde van a desarrollar los algoritmos más avanzados, y va a ser muy pequeño ese grupo, seguro, hasta en las grandes compañías. Pero después va a haber una serie de habilidades digitales, de datos, que van a estar transversal en toda la compañía, ¿no? Entonces, todas las personas que hagan análisis de algo, del estilo análisis de cómo comprar un producto, análisis de contratar gente, análisis financiero, van a tener que incorporar determinadas habilidades de datos. Por ejemplo, Excel avanzado, estadística, visualizaciones de datos, algo de SQL, así, determinadas herramientas, vamos a tener que saberlo todo. Como fue en su momento saber usar Internet hace 20 años, va a pasar con los datos. Claro. A mí me intriga porque, digo, está el dicho obviamente que los datos hoy se ven como el petróleo. Tú disiernes de ahí, tú crees que los datos son más bien como la electricidad, que uno se da cuenta solo cuando se va la luz lo importante que son los datos. Sí. Me gustaría saber a ti qué industria o qué rubro te interesa, te llama la atención, de dónde se podría explotar más la inteligencia artificial y bueno, ¿por qué? Obviamente. Sí, lo de Big Data como el nuevo petróleo, ya que, viste, como que todos seríamos ricos, ¿no? Porque cada vez más datos. Y no está pasando, ¿no? Claro. Pero me gusta lo de la ciencia de datos como la nueva electricidad, porque cuando surge la electricidad es como que no se conocen bien los casos. La gente decía, bueno, vamos a usarla para las fábricas, vamos a usarlo para que las escuelas tengan electricidad e iluminación todo el día. ¿Para qué va a servir? Bueno, era como que no se sabía bien los casos. Y después, hasta ahora, seguimos encontrando nuevos casos. Y creo que con la ciencia de datos va a pasar lo mismo. O sea, ya está pasando, pero tenemos 5 o 10 años para adelante de crear cosas nuevas que no nos estamos imaginando. Y vamos a decir, mirá, para esto también servía. Por eso digo, me gusta la comparación con la ciencia, con la electricidad. Y volviendo a tu pregunta, salud para mí es un tema que me vuelve loco, más que nada por las posibilidades de mejora que existen, ¿no? Yo me entero todo el tiempo de situaciones como gente que no llega a tener un turno, ¿no? Que está esperando los 4 meses y no le dan un turno en el tiempo que lo necesita por alguna enfermedad.
y por otro lado ves turnos que se cancelan y no hay ningún tipo de inteligencia que pueda determinar cuáles son los turnos con más probabilidad de cancelación para hacer algo, ¿no? Quizás pasar ese turno a un turno virtual. Y ya veo ahí algunas experiencias en el mundo donde, por ejemplo, se crean modelos predictivos y cuando vos estás sacando un turno te dice, el sistema internamente dice esto tiene una 90% de posibilidad de cancelar, ¿qué hago con esa persona? Le asigno el turno a otro que sé yo, o lo llamo por teléfono a la persona que sacó el turno con alta probabilidad de cancelación para evitar que lo cancele. Determinadas cosas de inteligencia de gestión que optimizan la forma que somos atendidos como pacientes y también, por supuesto, beneficia a la institución, beneficia a los médicos que tienen una mejor calidad de vida. Creo que es un proceso virtuoso, por eso me parece que salud hay mucho para hacer. Educación hay muchísimo para hacer también, y es una industria que siempre me gustó. Nosotros estamos haciendo algunas cosas con modelos predictivos para educación. Y después, bueno, por ejemplo, hay industrias donde casi no hay aplicación, pero que ya hace un tiempo venimos metiéndonos muy de a poco, el tema de agro, ¿no? Donde hay muchas posibilidades con técnicas como computer vision o visión artificial, que es encontrar cosas en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, que ya estamos usando, por ejemplo, con drones, una empresa de drones, un partner nuestro, Wally Drones, donde analizan los datos se encuentran pérdidas en tubos, en cañerías que están en el medio del campo y son muy difíciles de acceder, cuestiones así con los datos de las imágenes de los drones, que me parecen recontra disruptivos, que ahorran un montón de plata, que cuidan el medio ambiente, que evitan situaciones peligrosas de trabajo para las personas. O sea, tiene una cantidad de beneficios que es tan nuevo, es un negocio tan nuevo que hasta cuesta explicarlo, ¿no? Creo que en los próximos años se van a ver los beneficios que entrega trabajar con esto. Sí, de todo, hay de todo de industrias. Yo ahora estoy viendo House of Cards, ya sé, hace 1000 años que es esa serie, pero yo veo las series tarde, yo aviso. Y lo primero que pienso es, uy, el protagonista lo que hubiese dado por esta herramienta. Se vuelven locos, tipo de estadísticas gubernamentales, de elecciones y un montón de cosas más. Pero eso ya existe hace un montón. Sí, pero digo... Obama, hay un libro que se llama The Big Data President, que está inspirado en la campaña de Obama de inicio del 2000, ¿no? Que fue como una campaña muy... que usaron social listening y esas técnicas para entender lo que pasaba en diferentes pequeños pueblos de Estados Unidos y con eso ganaron la elección. O sea, y estamos hablando de Obama, no de Trump. Claro, que dicho sea de paso, ahí voy a tirar... No, es que no estoy tirando todos los spoilers, perdón. Sí, se lo comentaba a Barbie también de paso que bueno, o sea, no desafortunadamente, pero dio la coincidencia de que particularmente Rocking Data coincide, ¿no?, con esto de el asunto de los datos con Cambridge Analytica y las votaciones de Trump y Hillary Clinton. Como para agregar otra industria más en donde se pueden agregar el potencial de los datos, ¿no? No trabajamos con esa industria, digamos, en temas políticos y eso, pero sí, justo cuando nosotros creamos Rocking Data pasó lo de Cambridge Analytica y nosotros estábamos en ese momento trabajando en un proyecto con Facebook y fue como, se paró todo, no sabíamos, fue como un timing malísimo que tuvimos y además todo lo que se decía de datos era negativo y nosotros estábamos tratando de decir, bueno, vamos a trabajar con los datos y era como, te miraban feo. Sí. Vos sabés que otra pregunta que me surge tiene que ver con esto de la creatividad, de por ahí la primera pregunta que hiciste, Paul, en relación a, ok, ¿nos van a reemplazar o no? Que bueno, ya fue contestada, pero la pregunta es, qué sé yo observo y miro a gente más grande, a mi mamá, mi abuela. De hecho, bueno, mi abuela tiene Facebook e Instagram, lo sabe usar perfecto, todo. Pero lo que me pongo a pensar y el miedo interno que tengo es, ok, yo hoy la verdad que puedo manejar la tecnología bastante bien, me llevo súper bien, pero tengo miedo de que de acá a 40 años no me pase lo mismo y ya esté atrás. Entonces, la pregunta, Freddy, es, ¿vos creés que eso va a pasar? Que
que todas las generaciones vamos a tener un momento donde no vamos a entender más la tecnología, o esto ya está cambiando? ¿Sí? No quería eso. Hay que educarse, me parece. Es hora. No, Freddy. No creo que sean 40 años. Yo creo que va a ser mucho menos. No. Te lo tengo que responder demasiado sincero, ¿no? Pero sí, sin duda, para mí sin duda. Porque, ¿Sí? de hecho, a mí a veces me pasa, y yo no estoy todo el día con el celular, porque también tengo mi trabajo no es solamente eso, ¿no? Pero creo que hay demasiados avances tecnológicos muy rápidos y que vamos a volvernos expertos en determinadas cosas y en otras las vamos a ignorar. De hecho, a mí muchas veces me plantean cosas de otros temas que no son AI, Machine Learning y datos, y yo no tengo ni idea. Claro. Es imposible seguir el ritmo de los avances tecnológicos. O sea, y creo que eso es parte del crecimiento exponencial de las tecnologías que permiten cambios en meses, o que una startup que se creó este año en pandemia, ¿viste cuántas startups surgieron en pandemia, no? Que están haciendo plataformas que vos decís, esto normalmente hubiese llevado 10 años, y las hacen en uno, no lo puedes creer. Eso a mí no deja de sorprenderme. Por otro lado, me parece que también hay una relación entre las edades que tenemos y la capacidad de absorber la innovación, ¿no? Capaz que estoy sesgando mucho, pero me pasa que, digamos, cuando sos muy chico, todo lo que ves cuando tenés 10, 12, 15 años es como normal. No es innovación, no es tecnología, es lo que hay. Es una mesa, la computadora es un mueble, es lo mismo. No es algo novedoso. Ahora, después de los 15, 20, 25, es como lo que ves es medio una oportunidad, qué interesante, te llama la atención, querés estar atrás de eso. Ahora, después de los 40, de los 30 y pico, no sé, más o menos, es como que todo es como, mirá qué loco esto, ¿viste? La innovación o lo que se viene, ¿viste? Es como que quizás es como naturalmente nuestra forma de absorber esos cambios, es como queremos estar más tranqui y todo nos parece antinatural. Y eso es normal, pero hay que luchar, me parece, un poco contra eso, porque nos perdemos oportunidades, digamos, ¿no? O sea, si yo digamos, no quiero ser como el optimista, súper optimista de la tecnología solucionando todo, pero me parece que si tenemos que ir a un extremo, prefiero ese extremo y no la tecnología como la que me saca el laburo, la que me imposibilita cosas. Creo que hoy, en la pandemia, nos quedó clarísimo de que pudimos trabajar, pudimos estudiar hay muchos que seguramente, lamentablemente, se les complicó mucho, pero trabajamos, estudiamos, seguimos hablando con nuestras familias, donde estuviéramos. Lo digital nos habilitó a seguir teniendo una vida más o menos normal dentro de lo posible. Imagínense lo que hubiese sido la pandemia sin todo esto que tenemos, ¿no? No sé cómo hubiésemos hecho. Por eso, y volviendo al tema más apuntando a tu pregunta de cómo usar las redes, yo pienso que tenemos que también nosotros hacer como una introspección y tener más en cuenta que no nos usen las redes, sino nosotros usarlas a las redes, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Querés conectar con gente? ¿Querés vender un proyecto o un producto o tu marca personal? Identificar hacia dónde querés ir y, bueno, usarlo para eso, digamos, ¿no? Si uno lo usa constantemente y creas una adicción a eso, realmente es una enfermedad, es como cualquier otra adicción, ¿no? Y hoy hay gente que está lamentablemente pasando por esos momentos también, ¿no? Estando en su casa encerrado, todo el tiempo pendiente de lo que pasa en una notificación. Yo uso el teléfono, uso las redes sociales para trabajar y para mí porque me gusta, pero paso horas en que no estoy mirando ni estoy entrando a las aplicaciones y estoy focalizado en tener una charla con ustedes o con el equipo o leyendo algo, investigando algo o armando un Excel, lo que sea. Yo sé que hay mucha gente que se le complica un montón darse ese espacio de tener foco, y es algo que tenemos que hacer. Mi siguiente pregunta es, inteligencia artificial, estuvimos hablando de las industrias, estuvimos hablando de las empresas. Ahora, ¿es posible usarlo a nivel personal? Y en ese caso, ¿cómo lo usarías vos? Porque recién también estábamos hablando de las redes. O sea, inteligencia artificial, ¿lo podemos llegar a un nivel mucho más micro? Mira, cuando, por ejemplo, o sea, inteligencia artificial, cuando vos le hablas a Siri, estás usando inteligencia artificial.
cuando vos vas a un lugar y pones en Waze dónde querés ir y Waze te sugiere un lugar en base a los autos que hay en una zona, la mejor ruta, estás usando inteligencia artificial también. Claro. Después, es increíble, ¿no? Pero está ahí, o Netflix o Amazon y todos esos también. Claro. Ahora, por ejemplo, vos apuntás a otra cosa que entiendo es, por ejemplo, qué productividad le saco yo a una aplicación de inteligencia artificial. Creo que hoy está más en, por ejemplo, si tenés una aplicación de que te cuenta los pasos, o de salud, o de finanzas, o por ejemplo, aplicaciones de control de tu tiempo, hay cosas que pueden usar inteligencia artificial para eso. Lo que pasa es que en general no se monetiza, digamos, ¿no? Salvo que, no sé, vendas tus datos, pero ¿quién pagaría por tus datos nada más, no? Los datos tienen valor comercial cuando son generalmente agrupados y son en grandes volúmenes, ¿no? Entonces las empresas utilizan los datos agrupados de millones de nosotros y patrones de consumo que hay dentro de comportamiento atrás de esos datos. Por ahora te diría que no hay muchas aplicaciones de AI como para monetizar tu información personal. Quizás en el futuro sí, por ahora el valor que le sacás vos es el valor de usar aplicaciones que tengan atrás una AI y que te hagan la vida más fácil. Claro, lo apuntaba más para ese lado, más que por monetización. Sí, en general es por ahí. Después no sé qué pasará en el futuro si nosotros como usuarios únicos, digamos, podemos hacer algo con esa data y, no sé, intercambiarla por algún beneficio económico con las grandes corporaciones. Eso es un futuro que puede pasar. Claro. Freddy, yo tengo una pregunta más como opinión personal. Voy a suponer algo acá, que te enteraste de que ahora Facebook ya no es Facebook, sino Meta. ¿Qué te genera esa transición que ahora de golpe entonces vamos a ir más, o sea, Facebook ahora transiciona a ser como más bien algo de realidad aumentada, realidad virtual? ¿Se pueden encadenar algo ahí con los datos? ¿Tiene alguna relación o para nada? Mira, yo sabía el proyecto de realidad virtual y todas esas cosas de Facebook hace como 10 años. O sea, que estaban trabajando en esto. Era bastante conocido cómo lo manejaban. Yo estuve en Facebook en Estados Unidos hace varios años y había divisiones enteras trabajando en esto. O sea que no es una cosa que planificaron hoy. Mucha gente dice, no, es una jugada por temas de marca y bueno, puede ser que haya sido usada también en un momento específico, pero la realidad es que Facebook está trabajando en eso hace mucho tiempo. Entonces, bueno, me pareció como una movida muy planificada, que tiene trabajo en serio atrás, y me parece que Facebook, por otro lado, perdió un montón de credibilidad o de confianza, que cuando hablamos de datos, hablamos de confianza. Me acuerdo de una vez, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones hace mucho tiempo y me dijeron, estaba en un área donde trabajábamos con datos y yo estaba en una comisión de temas de privacidad de datos, en una mesa donde había muchas empresas, y hablábamos de cómo la gente, nosotros en ese momento, te hablo hace 10 años, le cedía datos a Google, a Facebook, de todo, y a las otras empresas, no, cero. Era como, ¿por qué? Por la confianza. Y ellos decían, ¿cómo puede ser que la gente confíe tanto en otras y no en nosotros que le vendemos otros servicios? Bueno, no se sabía. Ahora creo que Facebook está muy impactada negativamente en los últimos tiempos por cuestiones que hicieron con los datos o por la clásica me escuchan, ¿no? Como esas cuestiones que vemos en Instagram, que son manejos que le pegaron durísimo a su imagen. Creo que hicieron cosas muy buenas, ¿no? Facebook en su momento conectó millones de personas en todo el mundo, le dio un servicio gratuito para vender productos a un montón de gente. Realmente también miramos eso, ¿no? Creo que fue muy positivo el balance general de todo lo que hizo Facebook y ahora se tienen que reconvertir. Creo que su negocio es como que va a tener que encontrar un cambio. Los datos seguro están metidos en el medio de todo esto. También ellos tienen un desafío de cómo usar los datos positivamente. Lo que pasó con Cambridge Analytica fue tremendo porque uno puede confiar en que los usen para recomendarte un producto o para entender tu comportamiento y
mostrarte publicidades más acordes a vos, bueno, monetizan con eso, está todo bien. Ahora, que generen campañas basadas en comportamiento psicológico para que votes a un candidato o otro, eso no está bien, claramente, ¿no? Entonces, bueno, tienen ese objetivo y ese desafío de cambiar la percepción. A pesar de ser un monstruo gigante, la gente también demostró de la importancia de su voto, digamos, en el sentido de, puedo dejar de usarte, está demostrado. Y eso ellos lo vieron seguramente. Sí, o sea, ya este es el spoiler más grande del libro. Creo que es la historia de ciencia ficción en paralelo que funciona, ¿no? Me gusta el final que hay, justo ahora que hablábamos de por ahí lo ético, ¿no? De Facebook, de cómo esto tiene que reconvertirse, tiene que volver a tomar otra cara. Elon Musk aparece ahí como un engañoso dentro de la ciencia ficción que creas ahí. ¿Qué piensas de él? Y bueno, nada, ya después creo que estaríamos para cerrar. Buenísimo. De Elon, ¿qué opino de Elon? Sí, particularmente sí. Bueno, a mí, mira, me parece, o sea, el tipo más disruptivo de los últimos 20 años, fácil, ¿no? Es impresionante todo lo que toca, lo hace increíblemente y siempre me fascinó mucho su visión. O sea, es como, tenemos gente para seguir y para inspirarse. A mí siempre me gustó mucho Bill Gates, por ejemplo. Y Elon es como un visionario loco, ¿no? Es como, no solamente tiene visión, sino que sueña cosas que son imposibles directamente. Y me quedó mucho una frase que escuché de Peter Diamandis, el fundador de Singularity University, que decía, todos los problemas son problemas tecnológicos, decía, ¿no? Y vos te podés quedar pensando y decís, ¿por qué? No estoy de acuerdo con esto. Pero él lo mostraba con un ejemplo que decía, si pudiéramos capturar toda la intensidad de la energía que emite el Sol, un minuto del Sol, o no sé si un segundo, un minuto, podríamos generar energía para todo el resto de la historia de la humanidad. Gratis. Entonces vos cuando escuchás eso decís, claro, es un problema tecnológico. La batería. Tiene razón. Explota la cabeza. Sí, tiene razón. Explota la cabeza, porque vos decís, todo se termina convirtiendo en un problema tecnológico. Entonces, cuando lo ves así, vos querés ir a resolver todo. Y eso es lo que le pasa a Elon para mí. Es como que dice, tengo que generar las baterías que hagan esto, tengo que generar autos, y encima tiene cabeza de negocio, porque dice, voy a fabricar un auto súper millonario, que lo paguen solo los millonarios para subvencionar los Tesla económicos para que todo el mundo lo tenga. Tiene esas cosas, ¿viste? No es un loquito que hace cualquier cosa. El tipo sabe lo que hace, ¿no? Y después, bueno, tiene sus cosas, sus tweets ahí medio raros, que yo por ahí no termino de entender bien por qué lo hace. Pero a mí me parece un tipo muy inspirador. Y eso también es importante, ¿no? Cuando a veces yo hablo con mucha gente, y con mucha gente joven más que nada, y inspirar a la juventud me parece como un propósito, a mí por lo menos que me mueve mucho, ¿no? Que la gente quiera estudiar, quiera aprender, y Elon es como que pone eso en la tele, que estén hablando de los cohetes, que estén hablando de la energía solar. Bueno, no lo hace cualquiera, no lo consigue cualquiera, y eso para mí es muy respetable. Me quedan 8.000 millones de dudas. Barbie ya sabe que a mí me quedan demasiadas dudas, pero bueno, vamos a dar cierre a este episodio del podcast. Mil gracias por venir y muchas gracias a ti, Barbie, también. No, gracias. Un placer y la verdad que me encantó charlar con ustedes, me hicieron reflexionar, siempre está bueno eso. Me salí un rato de mi día a día y me metí a conversar con locuras con ustedes, así que gracias y a disposición. Cuando quieran seguir charlando, acá estamos. Bueno, y ¿por qué no le decimos a la gente que pueden leer el libro? Por supuesto, léanlo. ¿Cómo piensan las máquinas? Freddy Vivas. No sé si quieres dejar también tus usuarios de redes, o si no, ¿sí? Sí, dale, es freddyvivas.com, Freddy así como suena, una sola D, y latina, vivas.com. Ahí está, se pueden comprar el libro ahí, y si no también me pueden seguir en las redes, Freddy-Vivas en Instagram, y seguimos charlando por ahí. Y Rocking Data también ahí para seguirlos a ellos también. Exacto. Genial. Gracias, Freddy. Un placer, gracias.